Si hay algo que todos compartimos como seres humanos, es esa sensación de estar al límite, de sentir que la vida nos exige más de lo que podemos dar. Tal vez en este momento estás pasando por una situación que te tiene sin dormir, una preocupación que no te abandona, una herida que no termina de sanar. Y quizás te has preguntado, ¿de dónde saco fuerzas cuando ya no me quedan? ¿Cómo hago para no quebrarme cuando todo parece estar en mi contra? Hay personas que buscan esa fortaleza en técnicas de autoayuda, en mantras positivos, en distracciones temporales. Y aunque todo eso puede ayudar por un momento, existe algo mucho más profundo, algo que no solo te sostiene en la crisis, sino que te transforma completamente desde adentro, la fe genuina en Dios. Pero ojo, no estoy hablando de una fe religiosa superficial, de esa que solo aparece los domingos o cuando necesitas algo. Estoy hablando de una fe que se convierte en el fundamento de tu forma de pensar, de procesar la realidad, de enfrentar cada día. Una fe que literalmente reconstruye tu mente desde sus cimientos. Porque aquí está la verdad que muchos no entienden. La fortaleza mental verdadera no surge de convencerte a ti mismo de que eres invencible. Surge de saber que no estás solo, de entender que hay un Dios que no solo conoce tu situación, sino que tiene el poder absoluto para cambiarla. Y cuando esa realidad penetra profundamente en tu mente, todo cambia. Mira, Jesús fue muy claro cuando dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Fíjate que no dijo, tal vez tengas problemas, o si eres buena persona no sufrirás. Dijo que tendrás aflicción, pero también dejó algo absolutamente claro, Él ya venció. Ya ganó la batalla. Esa declaración puede sonar simple, pero cuando realmente la entiendes, cuando se vuelve parte de tu manera de ver la vida, cambia todo tu paisaje mental. Ya no ves los problemas como derrotas inevitables, sino como batallas que ya tienen un vencedor declarado. Durante los próximos minutos, quiero llevarte por un recorrido que puede transformar completamente tu fortaleza mental. Te voy a mostrar exactamente cómo la fe en Dios no es solo un consuelo emocional, sino una herramienta poderosa que reestructura tu mente, te da perspectiva eterna y te permite caminar con una seguridad que el mundo no puede entender ni quitar. Empecemos por algo fundamental, el lugar donde decides plantar las raíces de tu estabilidad emocional. La mayoría de las personas construyen su paz mental sobre cimientos que pueden colapsar en cualquier momento. Ponen su seguridad en el trabajo, en las relaciones, en la salud, en los planes que tienen para el futuro. Y cuando alguna de esas cosas falla, se desmoronan porque toda su estructura interna dependía de factores externos. Es como construir una casa sobre arena. Puede verse bien por un tiempo, pero cuando viene la tormenta, todo se viene abajo. Y las tormentas siempre vienen. No es pesimismo, es realidad. La vida tiene una manera de ponernos a prueba justo donde pensamos que somos más fuertes. Pero hay otra manera de vivir. Jesús contó una parábola en Mateo 7 sobre dos constructores. Uno construyó su casa sobre arena, y cuando vinieron las lluvias, los vientos y las inundaciones, su casa se destruyó completamente. El otro construyó sobre roca sólida, y aunque enfrentó exactamente las mismas tormentas, su casa se mantuvo firme. La diferencia no estaba en la ausencia de problemas. Ambos enfrentaron la misma tormenta. La diferencia estaba en el fundamento. Y aquí está lo que necesitas entender. Cuando tu estabilidad mental está construida sobre la fe en Dios, las circunstancias externas pierden el poder de destruirte.
Piensa en Job por un momento. Este hombre tenía todo lo que nuestra sociedad considera necesario para la felicidad: riqueza, familia numerosa, salud, respeto social. Pero en un solo día lo perdió absolutamente todo. Sus hijos murieron, perdió todas sus posesiones, su salud se desplomó, hasta su esposa le dijo que maldijera a Dios si se muriera. Si la fortaleza mental de Job hubiera estado construida sobre sus circunstancias, habría terminado en una crisis mental total. Pero en medio de la pérdida más devastadora que alguien pueda imaginar, fue capaz de decir: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa no es la respuesta de alguien en negación. Es la respuesta de alguien cuya identidad y seguridad están tan profundamente arraigadas en Dios que las pérdidas externas, por devastadoras que sean, no pueden tocar su núcleo interno de paz. Ahora, esto no significa que Job no sintió dolor. No significa que no pasó por un proceso difícil. Pero sí significa que su fundamento se mantuvo sólido incluso cuando todo lo demás se desplomaba. Y esa es la diferencia entre tener fortaleza mental construida sobre circunstancias versus tenerla construida sobre fe. Pero hay algo más profundo que sucede cuando tu fe se convierte en tu fundamento. Desarrollas una mentalidad completamente diferente sobre los problemas. En lugar de verlos como evidencia de que Dios te ha abandonado, empiezas a verlos como oportunidades para que tu fe crezca y se fortalezca. Santiago 1, 2-4 nos dice algo que suena contradictorio al pensamiento natural. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gozo en las pruebas. Suena casi masoquista si no entiendes el principio espiritual que está operando aquí. No es que disfrutes el dolor, sino que reconoces que las pruebas son el gimnasio donde tu fe se fortalece. Cada desafío que superas con fe se convierte en evidencia personal de que Dios es fiel, y esa evidencia acumulada crea una fortaleza mental inquebrantable. Es como el sistema inmunológico. Cuando tu cuerpo se expone a ciertos virus en dosis pequeñas, desarrolla anticuerpos que lo protegen de infecciones futuras más severas. De manera similar, cuando tu fe se prueba en desafíos menores y ves la fidelidad de Dios, desarrollas una inmunidad espiritual que te protege de colapsar mentalmente en crisis mayores. Esta transformación mental tiene un efecto profundo en cómo procesas el miedo y la ansiedad. El miedo, en su esencia, es la anticipación de que algo malo va a pasar y que no tendrás los recursos para manejarlo. La ansiedad es vivir en un estado constante de ¿y si?, donde tu mente crea escenarios catastróficos sobre el futuro. Pero cuando tienes fe genuina en Dios, esos patrones de pensamiento comienzan a transformarse. No porque ignores los riesgos reales o vivas en negación, sino porque tu perspectiva sobre quien está realmente en control cambia radicalmente. Mira lo que Pablo escribió en Filipenses 4, 6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es una frase bonita para poner en una postal. Es una tecnología espiritual real para transformar la ansiedad. Cuando enfrentas una preocupación, en lugar de permitir que tu mente cree historias terroríficas sobre lo que podría pasar, aprendes a llevar esa preocupación directamente a Dios en oración.
Y algo sobrenatural sucede cuando lo haces consistentemente. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no es solo un sentimiento bonito. Es una alteración literal de tu estado mental que no puede ser explicada por la lógica humana. Es la paz que sientes cuando por toda lógica deberías estar en pánico, pero no lo estás porque sabes que Dios tiene control de la situación. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like y suscribirte para no perderte los próximos videos. También, deja tu comentario abajo para contarme qué te parece o qué tema te gustaría que trate. Pero aquí hay algo crucial que necesitas entender. Esta transformación mental no sucede automáticamente solo por creer en Dios. Requiere una renovación activa de tu forma de pensar. Pablo lo dice claramente en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformaos en el griego original es metamorfoo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es el mismo proceso por el cual una oruga se convierte en mariposa. No es simplemente un cambio superficial, es una transformación completa de naturaleza. Tu mente ha sido condicionada por años de mensajes del mundo sobre cómo debes pensar sobre el éxito, el fracaso, la seguridad, el futuro. La fe no simplemente agrega una capa de pensamiento positivo sobre esos condicionamientos. La fe literalmente reconstruye tu sistema operativo mental desde cero. Este proceso de renovación mental tiene efectos dramáticos en tu capacidad de tomar decisiones bajo presión. Cuando tu mente está anclada en la fe, no tomas decisiones basándote únicamente en lo que puedes ver o en lo que tus emociones te dictan en el momento. Tomas decisiones basándote en lo que sabes que es verdad sobre el carácter y las promesas de Dios. Considera la historia de Gedeón. Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas, pero Gedeón tenía un ejército de 32,000 hombres contra un enemigo que la Biblia describe como numeroso como langostas. Humanamente, ya las probabilidades no estaban a su favor. Pero entonces Dios le dice algo que desafía toda lógica militar: reduce tu ejército. Primero lo reduce a 10,000. Luego a solo 300 hombres. 300 contra un ejército de más de 100,000. Cualquier estratega militar te diría que eso es suicidio. Pero Gedeón aprendió algo que transformó su capacidad de tomar decisiones. Cuando Dios está en la ecuación, las matemáticas humanas se vuelven irrelevantes. Con sus 300 hombres, antorchas y jarros de barro, no solo derrotaron al ejército enemigo, sino que el enemigo se destruyó a sí mismo en la confusión. Gedeón aprendió que la fortaleza mental verdadera no viene de tener todos los recursos humanos que necesitas, sino de estar absolutamente convencido de que Dios puede hacer lo imposible. Esta mentalidad transformada te permite enfrentar desafíos que antes te habrían paralizado. Ya no evalúas las situaciones preguntándote únicamente, ¿puedo manejar esto con mis propias fuerzas? Empiezas a preguntarte, ¿qué puede hacer Dios en esta situación? Y esa diferencia en las preguntas que te haces cambia completamente los resultados que obtienes. En lugar de limitarte a lo que es posible humanamente, empiezas a moverte en el reino de lo que es posible para Dios. Y según Jesús en Mateo 19:26, para Dios todo es posible. Pero hay otro aspecto de la fortaleza mental que se desarrolla a través de la fe, la capacidad de mantener perspectiva eterna en situaciones temporales. La mayoría de las crisis mentales surgen cuando perdemos perspectiva. Nos enfocamos tanto en el problema inmediato que perdemos de vista el panorama más grande.
La fe te da lo que Pablo llama vista espiritual en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto no significa que ignores los problemas reales. Significa que los pones en el contexto correcto. Esa situación financiera difícil es real, pero es temporal. Esa enfermedad es real, pero es temporal. Esa relación rota es real, pero es temporal. Lo que es eterno es tu relación con Dios, su amor por ti, su plan para tu vida, y el destino final que te espera. Cuando mantienes esta perspectiva eterna, los problemas temporales no desaparecen, pero pierden su poder de destruir tu paz mental. Es como ver una tormenta desde un avión versus estar en medio de ella en el suelo. Desde la altura, puedes ver que la tormenta tiene límites, que hay cielo claro más allá. Desde el suelo, parece que la tormenta es todo lo que existe. La fe te eleva por encima de las circunstancias inmediatas para que puedas ver el plan más grande que Dios tiene desarrollándose. Y esa perspectiva elevated produce una calma mental que es imposible de explicar a alguien que solo puede ver la situación desde la perspectiva terrenal. Esta capacidad de mantener perspectiva eterna también te da algo que es crucial para la fortaleza mental: paciencia sobrenatural. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea donde esperamos que todo se resuelva inmediatamente. Cuando oramos por algo y no vemos resultados en una semana, empezamos a dudar. Cuando las cosas no mejoran en el tiempo que esperábamos, entramos en pánico. Pero la fe te enseña a trabajar con el reloj de Dios, no con el tuyo. Abraham esperó 25 años para ver el cumplimiento de la promesa de que sería padre de muchas naciones. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser usado por Dios para liberar a Israel. David fue ungido como rey siendo joven, pero no tomó el trono hasta años después de pasar por persecución y exilio. La paciencia que desarrollas a través de la fe no es simplemente resistencia pasiva. Es una confianza activa en que Dios está trabajando incluso cuando no puedes ver evidencia inmediata de ello. Es la certeza de que su timón es perfecto, incluso cuando no coincide con tus planes. Esta paciencia divina te libera de la ansiedad que viene de tratar de forzar resultados en tu propio tiempo. Ya no vives en el estrés constante de tratar de acelerar procesos que necesitan su tiempo de desarrollo. Aprendes a descansar en la sabiduría de Dios sobre el timón, y ese descanso mental es increíblemente liberador. Hay otro aspecto de la fortaleza mental que se desarrolla poderosamente a través de la fe: la resistencia emocional. La vida tiene una manera de golpearnos emocionalmente de formas que no esperamos. Pérdidas inesperadas, rechazos, traiciones, fracasos que nos toman por sorpresa. Sin fortaleza emocional, estos golpes pueden dejarnos incapacitados por semanas, meses o incluso años. Pero cuando tu identidad está firmemente establecida en quién eres para Dios, estos golpes emocionales no pueden tocar tu núcleo. Duelen, sí. Son difíciles de procesar, por supuesto. Pero no te definen ni te destruyen porque tu sentido de valor y propósito viene de una fuente que no puede ser tocada por las circunstancias externas. Mira lo que dice Isaías 54 horas y 17 minutos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta no es una promesa de que nunca serás atacado.
Es una promesa de que esos ataques no tendrán éxito en destruirte. Las palabras hirientes que te digan, las traiciones que experimentes, los rechazos que enfrentes, ninguna de esas armas puede penetrar hasta tu identidad fundamental en Cristo. Esto produce una estabilidad emocional que es visible para otros. No reaccionas exageradamente a las críticas porque sabes quién eres. No te deprimes profundamente por los rechazos porque tu valor no está determinado por la aceptación humana. No te consumes por la venganza cuando te traicionan porque entiendes que tu vindicación viene de Dios, no de tus propios esfuerzos. Esta estabilidad emocional no significa que te vuelvas insensible o que no sientes las heridas. Significa que esas heridas no definen tu realidad. Sanan más rápido porque no las mantienes infectadas con amargura. Se procesan más sanamente porque las filtras a través de la verdad de quién eres en Dios. Pero quizás uno de los aspectos más poderosos de la fortaleza mental que se desarrolla a través de la fe es la capacidad de levantarte después de fallar. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Todos tomamos decisiones que después lamentamos. La diferencia entre aquellos que se recuperan y aquellos que permanecen destruidos no está en la magnitud de sus errores, sino en su capacidad de acceder al perdón y la restauración divina. El mundo te enseña que algunos errores son imperdonables, que algunas fallas definen tu valor para siempre. Pero la fe te conecta con una realidad completamente diferente. Te conecta con un Dios que no solo perdona, sino que restaura, que no solo limpia, sino que redime incluso tus errores más grandes para propósitos buenos. David cometió adulterio y después organizó el asesinato del esposo de la mujer con quien había pecado. Según cualquier estándar humano, esas acciones deberían haber descalificado a David permanentemente de ser usado por Dios. Pero cuando David se arrepintió genuinamente, no solo fue perdonado, sino que Dios siguió usándolo poderosamente y lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Pedro negó a Jesús 3 veces en su momento de mayor necesidad, después de prometer que nunca lo abandonaría. Esa traición podría haber sido el final de la historia de Pedro. Pero Jesús no solo lo perdonó, sino que lo restauró y le dio un papel de liderazgo en la iglesia primitiva. Pablo persiguió violentamente a los cristianos antes de su conversión. Supervisó el asesinato de creyentes, destruyó familias, causó sufrimiento incalculable. Pero Dios no solo lo perdonó, sino que lo transformó en el misionero más influyente de la historia cristiana. Estas historias no son excepciones. Son ejemplos de cómo opera la gracia de Dios. Y cuando entiendes que esa misma gracia está disponible para ti, desarrollas una resistencia mental extraordinaria contra la culpa destructiva y la vergüenza paralizante. Ya no vives con el terror constante de que tus errores pasados te descalifiquen de tener un futuro significativo. Ya no te defines por tus peores momentos, sino por el amor incondicional de Dios hacia ti. Y esa liberación mental te permite tomar riesgos, intentar cosas nuevas, perseguir sueños grandes, porque sabes que incluso si fallas, no será el final de tu historia. La fe también desarrolla en ti una capacidad única para encontrar propósito y significado incluso en el sufrimiento. Esto es algo que desafía completamente la lógica humana. Naturalmente, evitamos el dolor y buscamos el placer. Vemos el sufrimiento como algo completamente negativo que debe ser eliminado a toda costa. Pero la fe te da una perspectiva completamente diferente sobre el sufrimiento. No es que lo busques o lo disfrutes,
sino que puedes reconocer cómo Dios puede usar incluso las experiencias más difíciles para desarrollar carácter, profundidad, compasión y propósito en tu vida. Pablo lo expresa beautifully en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La frase todas las cosas incluye incluso las experiencias más dolorosas. No dice que todas las cosas son buenas, sino que Dios puede hacer que todas las cosas contribuyan al bien en tu vida. Esta perspectiva transforma radicalmente cómo procesas las experiencias difíciles. En lugar de verlas como evidencia de que la vida es cruel o que Dios te ha abandonado, empiezas a preguntarte, ¿cómo puede usar Dios esta experiencia para desarrollarme, para prepararme para algo más grande, para convertirme en una persona que pueda ayudar a otros que pasen por algo similar? Esa reorientación mental convierte el sufrimiento en una escuela en lugar de una prisión. Y cuando puedes encontrar propósito incluso en las experiencias más difíciles, desarrollas una fortaleza mental que es prácticamente inquebrantable. Esta capacidad de encontrar propósito en el sufrimiento también te da algo invaluable, la habilidad de ayudar a otros de maneras profundas y auténticas. No puedes consolar genuinamente a alguien que está pasando por algo que tú nunca has experimentado. Pero cuando has pasado por dificultades y has visto cómo Dios puede usar esas experiencias para bien, puedes ofrecer esperanza real basada en experiencia personal. 2 Corintios 1, 3-4 explica esto beautifully. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tus experiencias difíciles, procesadas a través de la fe, se convierten en herramientas para ministrar a otros. Esa realización añade una dimensión completamente nueva de propósito a tu vida. Ya no sufres en vano. Incluso tus peores experiencias pueden convertirse en las fuentes de tu mayor impacto en la vida de otros. Finalmente, la fe desarrolla en ti algo que es absolutamente crucial para la fortaleza mental a largo plazo: esperanza inquebrantable. No esperanza en que las circunstancias cambien necesariamente, sino esperanza en que sin importar lo que pase, Dios tiene un plan bueno que se está desarrollando. Esta esperanza no está basada en optimismo humano o en pensamiento positivo. Está basada en las promesas específicas de un Dios que ha demostrado su fidelidad a lo largo de la historia y en tu experiencia personal. Es esperanza con fundamento sólido, no wishful thinking. Hebreos 6:19 describe esta esperanza como segura y firme ancla del alma. Como un ancla que mantiene un barco estable incluso en medio de la tormenta, la esperanza basada en la fe mantiene tu alma estable sin importar qué tormentas estés enfrentando la vida. Y aquí está lo hermoso: cuando tienes esta esperanza anclada profundamente en tu alma, se vuelve contagiosa. Las personas a tu alrededor pueden sentir que hay algo diferente en ti. No te desmoronas como otros cuando enfrentas dificultades. No entras en pánico cuando las cosas se ponen difíciles. Hay una estabilidad, una paz, una confianza en ti que otros no pueden explicar pero que definitivamente pueden sentir. Esa presencia estable que desarrollas se convierte en una fuente de fortaleza no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Te conviertes en el tipo de persona a la que otros recurren en tiempos difíciles porque saben que no te derrumbarás bajo la presión. Te conviertes en una roca para tu familia, un lighthouse para tus amigos,
una fuente de estabilidad en tu comunidad. La transformación mental que produce la fe genuina en Dios no es solo un beneficio personal. Se convierte en un regalo que ofreces al mundo. En una cultura llena de ansiedad, depresión y desesperanza, te conviertes en evidencia viva de que existe otra manera de vivir, otra manera de procesar la realidad, otra manera de enfrentar los desafíos de la vida. Y quizás eso es exactamente lo que el mundo necesita ver en este momento, no más consejos de autoayuda que duran hasta la próxima crisis, sino personas que han encontrado una fuente de fortaleza mental que trasciende las circunstancias, que permanece estable cuando todo lo demás se sacude, que ofrece esperanza real basada en una relación genuina con el Creador del universo. Esa transformación está disponible para ti. No requiere que tengas todo resuelto. No requiere que seas perfecto. Solo requiere que estés dispuesto a construir tu vida sobre el fundamento sólido de la fe en Dios y permitir que esa fe transforme progresivamente cada aspecto de cómo piensas, sientes y respondes a la vida. Si llegaste hasta acá y querés seguir aprendiendo sobre cómo fortalecer tu fe y transformar tu mentalidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones.